Capitán de Chivas, figura indiscutible, selección nacional, incluso mundialista, era el símbolo de un equipo que se caía a pedazos, pero que él sostenía desde la portería. Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que un poder externo lo estaba utilizando como pieza de un juego mucho más oscuro. Y el nombre detrás de su caída fue nada menos que Angélica Fuentes, un rumor que cambiaría todo y que lo llevaría a un final tan inesperado como desgarrador. Lo que estás por descubrir es una de las historias más polémicas en la historia de Chivas. Pero antes de entender cómo un rumor con Angélica Fuentes terminó arruinando su carrera, hay que regresar al inicio. Luis Ernesto creció en un barrio donde el fútbol no era solo un juego, era una pasión que definía la vida de todos a su alrededor. Desde muy pequeño mostraba reflejos y una dedicación que lo hacía destacar entre sus amigos. Cada balón que tocaba, cada atajada improvisada en las calles, lo acercaba un paso más a su sueño del arco de Chivas. Su familia lo apoyaba, aunque sabían que la carrera de futbolista no era fácil. Horas de entrenamiento y partidos interminables lo forjaron y desde temprana edad demostró un talento que lo haría llegar muy lejos. Su primer gran desafío llegó en la tercera división con Leones Negros, donde comenzó a pulir su técnica bajo los tres palos. Luego, paso a paso, escaló hasta la segunda división y poco a poco captó la atención de Chivas, especialmente de Jorge Dávalos, que veía en él un futuro prometedor. Michel llegaría al rebaño y desde el primer día se imaginaba debutando con el club de sus sueños, el arco que siempre había querido defender. Pero frente a él estaba Osvaldo Sánchez, un ídolo indiscutible, y cada entrenamiento le recordaba lo difícil que sería destronar a alguien de su talla. Luis esperó durante años hasta que le llegó su milagro. Una suspensión de Osvaldo Sánchez hizo que le llegara su primera oportunidad. Salió a la cancha mostrando reflejos felinos y seguridad bajo los tres palos. Su debut fue un aviso, estaba listo y nadie podría ignorarlo por mucho tiempo. Sin embargo, la historia que empezaba a escribirse sería mucho más complicada de lo que cualquier niño de Verde Valle podría imaginar. La espera se volvió tortuosa. Osvaldo estaba a su mejor momento y era un inamovible dentro del Guadalajara. Por este motivo, Michel, con 24 años, buscó salir del club para tener minutos en otros equipos, pero su falta de experiencia le cerró las puertas. La frustración lo empujó a mirar más allá del fútbol. Mientras entrenaba cada día, decidió estudiar otras carreras, preparándose para un futuro donde quizás su debut nunca llegara. La incertidumbre lo golpeaba con fuerza, al punto de que en más de una ocasión consideró seriamente retirarse, preguntándose si su sueño de ser titular en Chivas algún día se haría realidad. Pero no se rindió. Continuó buscando la manera de ver actividad. Terminaría rogándole a la directiva que lo enviaran a las filiales de Chivas con tal de no estar en la banca. Esa disciplina y paciencia le rindió frutos debido a que se convirtió en una de las figuras de los equipos donde jugó. Sus grandes actuaciones le ganaron el apodo del Gato debido a sus reflejos impresionantes. Gracias a ese paso, comenzó a ser contemplado como el reemplazo de Osvaldo, dado que Jorge Vergara decidió no renovar a Sánchez en favor de darle la oportunidad al guardameta de ya 26 años. Luis Michel, con la salida de Osvaldo, Michel por fin se encontró frente a la oportunidad que había esperado toda su ser, el portero titular de Chivas, y no decepcionó. Desde el primer torneo mostró una seguridad que lo llevó a convertirse en figura. En 2007 y 2008 defendió el arco como un veterano al punto de ser reconocido con el Balón de Oro al mejor portero del Clausura 2008. Chivas tenía nuevo líder bajo los tres palos y Michele estaba convencido de que los mejores años estaban por llegar. Pero el fútbol es cruel. Una lesión lo apartó de la apertura y aunque regresó con más fuerza, ese sería solo el inicio de un camino lleno de obstáculos. Para el 2009 volvió como titular indiscutible, ayudando a Chivas a clasificarse a la Libertadores en el Interliga y convirtiéndose en pieza clave durante la liguilla del Clausura 2011, donde fue figura en la eliminación de Tigres. En ese momento, Michel no solo era portero, era capitán.
capitán, símbolo y, para muchos, el nuevo emblema de un club que parecía entrar en una nueva era. Sin embargo, esa nueva era pronto se convirtió en una pesadilla. Entre 2011 y 2014, Chivas entró en una crisis deportiva y administrativa. Precedentes derrotas acumuladas, 7 técnicos en pocos torneos, un vestidor dividido y decisiones directivas que parecían empujar al equipo al abismo, y mientras la institución se hundía, Michele resistía, aunque cada vez más solo. Podía volar bajo los 3 palos, podía salvar goles imposibles, pero cada atajada quedaba en nada cuando el equipo no respondía. Pero esa resistencia pronto encontró un límite. En 2014, la directiva de Chivas decidió cortar de raíz con uno de sus capitanes, más el entonces director deportivo Paco Palencia y el técnico José Luis Real lo señalaron públicamente por problemas de actitud y conflictos internos. Según ellos, Michel ya no encajaba en el vestidor. La versión oficial hablaba de un portero incómodo, difícil de manejar. Pero en los pasillos de Verde Valle se murmuraba otra historia mucho más delicada, el supuesto vínculo de Luis Michel con Angélica Fuentes, esposa de Jorge Vergara. Un rumor que, cierto o no, terminó convirtiéndose en una sombra que lo acompañó hasta el final de su carrera. Michel siempre negó esa relación y afirmó que su trato con Fuentes fue estrictamente cordial. Sin embargo, en un club tan inestable y dividido, la simple sospecha fue suficiente para marcarlo. De capitán indiscutible pasó a ser un problema a resolver. Con pocas opciones en México, debido a su alto salario y a la controversia que lo rodeaba, la directiva decidió enviarlo a Costa Rica cedido al Saprissa. Para muchos era una forma elegante de sacarlo del mapa, pero lejos de apagarse, Michele renació. En apenas 6 meses se convirtió en figura, ganó un campeonato y volvió a mostrar la seguridad que lo había llevado a ser considerado uno de los mejores porteros de la Liga MX. Ese buen momento le abrió nuevamente la puerta de Chivas. En 2015, Angélica Fuentes justificó su regreso al Guadalajara, seguido por la aprobación del Chepo de la Torre. Regresaría al arco rojiblanco y sería clave en un equipo que intentaba reconstruirse tras años de caos. Sus reflejos y liderazgo ayudaron a fortalecer la defensa y por un instante parecía que el gato estaba de vuelta para reclamar lo que siempre fue suyo. Pero el fútbol no perdona. Los cambios constantes de directiva, la competencia en el arco y las heridas internas nunca le permitieron afianzarse de nuevo. Poco a poco perdió protagonismo, fue cediendo terreno y terminó saliendo del club que había sido su vida entera. Su carrera continuó en otros equipos, pero jamás volvió a ser el mismo. El rumor con Angélica Fuentes, las decisiones de la dirigencia y el peso de haber sido capitán en la peor etapa de Chivas lo marcaron para siempre. Luis pasó de ser la esperanza y el símbolo rojiblanco a convertirse en uno de los futbolistas más polémicos de la historia del rebaño sagrado. Todo se intensificó cuando Jorge Vergara le cerró por completo las puertas de la primera división. Según el club, Luis ya era muy grande para exigir un salario elevado, pero él apenas tenía 34 años, la edad donde muchos porteros alcanzan su mejor madurez. Quedaba claro que no lo querían en Chivas y que no habría una segunda oportunidad. Con la salida de Luis del rebaño, se confirmaba que algo estaba mal con Vergara. Se decía que era él quien le informaba a la empresaria de todo lo que sucedía en el vestidor. Otros aseguraban que había algo más que una relación laboral y aunque él siempre lo negó, cuando Vergara mandó al carajo a Angélica, también desapareció de inmediato al guardameta del club. Nunca se pudo comprobar nada. Todo queda en rumores. No se sabe si en verdad existió un amorío prohibido, pero lo que sí es seguro es que esa versión dañó para siempre su legado. Hoy, entre muchos aficionados de Chivas, Michel no es recordado por sus atajadas imposibles, ni por los años que defendió al rebaño con el alma, sino por haberse comido la papaya prohibida. Una verdadera tragedia porque Luis Michel le dedicó toda su vida a ese arco y terminó siendo recordado de la peor manera. Y lo más irónico es que después de su salida, las Chivas han sufrido años buscando un guardameta de garantías.
lo que no darían hoy por tener a un Luis Michel en la portería, igual que lo que no darían por tener de vuelta a un Rodolfo Pizarro, otro talento que se apagó gracias a un infumable que le arrebató todo. Si quieres conocer esa historia, haz clic y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.